Uso de la coma. Parte primera. Elaboración propia. Continuando con nuestra serie de audiotextos dedicados a los signos de puntuación, esta vez estudiaremos el uso de la coma, que fuera de lo que suele pensarse es difícil utilizarla correctamente. El uso de la coma está dividido en 2 capítulos, de los cuales este es el primero. Uso correcto de la coma. Enumeraciones. En español, utilizamos la coma para separar elementos en una lista. Por ejemplo, fui a la frutería y compré pimientos, cebollas y tomates. Note que el último elemento de la lista no está separado por una coma. Es decir, sería incorrecto, fui a la frutería y compré pimientos, cebollas, tomates. Del mismo modo que sería incorrecto poner una coma delante de la Y, o sea, fui a la frutería y compré pimientos, cebollas y tomates. Excepciones. Casos en los que el último elemento de la serie sí va precedido por coma. La expresión y viceversa, por ejemplo, lo grande es insignificante y viceversa. Cuando el último elemento de la serie es distinto, por ejemplo, fui a la frutería y compré pimientos, cebollas, tomates y todo esto sin saber exactamente qué comida iba a preparar con ellos. Cuando el último elemento de la serie es más corto y la lista está separada por punto y coma. Por ejemplo, recordemos que don Benito, el médico del pueblo, solía ir a jugar al dominó con los paisanos todas las tardes, que asistía todos los domingos a la misa de la ermita con su mujer y que no tenía más de 40 años. En estos casos en los que la lista está separada por punto y coma, se puede poner también el último elemento con punto y coma. Su mujer y que tenía más de 40 años. Al dirigirnos a alguien, vocativo. Por ejemplo, si estamos hablando con Pepe, podríamos decir: Pepe, ten cuidado al manejarlo, que se rompe solo con mirarlo. O, ten cuidado al manejarlo, Pepe, que se rompe solo con mirarlo. Al hacer aclaraciones o incisos. Por ejemplo, su primo, el cocinero, no entendía por qué a José no le gustaba comer. Su primo, que era cocinero, no entendía por qué a José no le gustaba comer. A José no le gustaba comer, lo cual su primo el cocinero no entendía. Fueron, posiblemente, los mejores años de mi vida. Por favor, ¿podría usted decirme dónde queda la Cibeles? La explicación se puede introducir con las expresiones, es decir, en otras palabras, esto es, o sea, que irán siempre entre comas. Por ejemplo, estas palabras son antónimas, es decir, significan justo lo contrario una de la otra. Al fechar las cartas. Por ejemplo, Málaga, 14 de octubre de 1997. Al fechar los documentos oficiales. Por ejemplo, Málaga, a 14 de octubre de 1997. Cuando el apellido se antepone al nombre. Cuando se ordenan alfabéticamente las listas de nombres por apellido, se antepone el apellido al nombre. Por ejemplo, Sánchez López, José. En los índices de libros. Muchas veces en los índices de libros se cambia el orden de los elementos de la oración para adecuarse mejor a la estructura lógica del libro. Por ejemplo, un índice de un libro de cocina podría contener: aves, manera de cocinar las, 345. Manera de flamear las, 347. Para separar las cifras decimales. En español, las cifras decimales se separan por coma y no por un punto. Por ejemplo, el resultado de dividir 1 entre 2 es 0,5 y no 0,5.